Gracias a los organizadores por darme la oportunidad de contar un poquito sobre la tecnología del hidrógeno y poner en contexto todas estas cosas que Emilio nos ha venido contando. Yo he tenido la ventaja, muchas gracias Emilio, que Emilio me envió hace 2 semanas su presentación y yo la he terminado de hacer hace como 10 minutos, así, antes de ponerla aquí, porque siempre voy con un poco de retraso. Así que muchas gracias Emilio, voy a intentar, como decías tú, solamente complementar las cosas que has venido contando de proyectos y que de alguna manera están dentro de un contexto que voy a intentar introducir. El título es un título que utilizo mucho, el hidrógeno, la última frontera. Lo que intento con este título al principio de la charla es definir qué es esa última frontera y ver cómo el hidrógeno va a ser ese elemento que nos va a permitir llegar a lugares donde ningún humano ha estado antes. Sí, todo esto es un plagio de algo que los que lo sepan, pues les saludo, y los que no lo sepan, pues lo siento mucho, tendrán que estudiar algo. Bien, vamos a empezar por los colores, pero no por los colores políticos, decías tú, del gobierno local y el gobierno estatal, sino los colores que también has mencionado del hidrógeno. Eso, has mencionado tú 3 colores, yo he metido por aquí uno más, que es el gris. Realmente es dentro de la escala de los oscuros, una pequeña diferencia que existe entre el marrón, que viene del carbón, y el gris, que viene del gas natural. ¿Por qué es gris? Porque emite menos CO2, porque la molécula de gas natural tiene más hidrógeno con respecto a carbono que la molécula de, mejor dicho, que el compuesto llamado carbón, y por lo tanto emite bastante menos CO2, pero son oscuros. Realmente el que estamos hablando aquí es el verde y el azul es algo intermedio, como Emilio decía. Yo me quedaría con estos. Ahora, ¿que queréis complicaros la vida? Pues es que hay todo un espectro de colores del hidrógeno que si me preguntáis cuál es el amarillo, en este momento, si no lo miro, yo ni me acuerdo. Con lo cual uno puede complicarse muchísimo la vida con esto de los colores. Pero el que realmente nos interesa, y Emilio lo ha dejado muy claro, es el hidrógeno verde. Ese hidrógeno verde que es el que nos va a llevar a esa última frontera de la que voy a hablar dentro de un momento y que tiene que ver con algo que en España llevamos realizando en los últimos años y que está relacionado con el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima. Un plan nacional que no es un invento, aquí que de repente se le ha ocurrido a alguien, sino que está perfectamente conectado con todos los objetivos europeos del llamado Green Deal, del Pacto Verde Europeo. No son diferentes, son exactamente los mismos objetivos y todos tienen que ver sobre todo con la emisión de CO2 y su reducción. En el 2030, un 23% de reducción y en el 2050 prácticamente el 100%. Esto significa, con el resto de las cosas que hay ahí, que no voy a entrar ahora, que prácticamente toda la energía que produzcamos en el futuro, en el 2050, va a tener que ser renovable. Y esto no es algo que nos hayamos inventado aquí, es algo que en Europa se está realizando y, desde luego, en los últimos 15 años se ha venido realizando más deprisa que en España. Y ahora es cuando nos tenemos que poner las pilas. Si son de combustible, mejor, pero eso es otro tema. Bien, pues esto, que no solamente se hace por ecologismo, ya hay hasta anuncios. Esta mañana he oído en la radio un anuncio que dice, si no eres ecologista, sé economista, pon paneles solares, porque efectivamente esa dependencia que tenemos actualmente de los combustibles fósiles no genera únicamente problemas medioambientales, sino que genera problemas de dependencia energética del exterior de Europa y, sobre todo, problemas de economía. Cada vez van a ser más caras y luego veremos un ejemplo de lo que ha adelantado antes Emilio sobre el precio del hidrógeno y de la producción de hidrógeno por fuentes fósiles y veremos lo que quiero decir. Pues teniendo en cuenta todo esto, dado que las fuentes renovables esencialmente son intermitentes, no disponemos de ellas el 100% del tiempo, es incuestionable que vamos a tener que almacenarlas de cuando hay para cuando no haya. Por ejemplo, en España claramente va a ser del verano que hay una gran insolación al invierno que hay bastante menos. Pues esa acumulación, teniendo en cuenta, por ejemplo, los planes del PNIEC para el 2030, se puede calcular con muchas condiciones de contorno, pero con algunas que en la Asociación Española del Hidrógeno venimos manejando, en unos 8 teravatios hora al año. Toda esa cantidad de energía vamos a tener que guardar del verano, como las hormiguitas, para el invierno.
Y eso tenemos que hacerlo de alguna manera. Esto es una cantidad de energía enorme y supone un reto extraordinario. Y por ahora no tenemos procesos instalados en España para realizarlo. Y hasta el 2030 tenemos que hacerlo, sí o sí. Y aquí es donde aparece la última frontera. Esta es la última frontera realmente. El tener energías renovables va a significar que prácticamente todo el sistema energético en España y allí donde se instale va a ser eléctrico. Sí, como dice el merchandising del autoestopista galáctico, don't panic. El precio de la electricidad tiene algunas veces poco que ver con la implantación de tecnologías como las que vamos a hablar en estas jornadas. Y tiene que ver más bien con el sistema económico y social que se aplica en un determinado continente o país para ello. Con lo cual, la tecnología de la que vamos a hablar aquí no es la que va a influir en ese precio de la electricidad, sino que somos nosotros en nuestra sociedad la que cambiaremos ese precio. Podemos seguir discutiendo de esto mucho tiempo, seguramente, pero no es el objetivo. Lo que quiero decir aquí es que esta última frontera que quiero cruzar, el objetivo no es el precio de la electricidad, que es otro tema de debate, sino cómo almacenar esa energía que viene de energías renovables para poderla usar en cualquier momento. Y ahí, como ha dicho Emilio, la estrella es la electrolisis del agua para crear una nueva línea de uso energético pintada y azul, que es la línea del uso del hidrógeno. Del hidrógeno, que la ha pintado azul, pero es verde. Es hidrógeno verde porque viene de sistemas renovables. Si es electrificación, viene de sistemas renovables. Es más fácil de almacenar en cantidades tan grandes como 8 teravatios hora en un año, porque comparado con otras energías, y luego lo veremos, el hidrógeno tiene esa específica condición de almacenar durante largos periodos de tiempo cantidades enormes de energía. Con lo cual, su almacenamiento es posible de esa manera. Hay varios sistemas, Emilio también ha comentado uno, luego veremos uno especialmente llamativo, que son las cavernas subterráneas, que puede sonar raro, pero es que el gas natural actualmente en Europa también se almacena en almacenamientos subterráneos, no es algo tan diferente, y lo que hay que buscar son almacenamientos subterráneos adecuados, no como el que teníais ahí enfrente de las costas de Castellón hace un tiempo, sino adecuados. Lo segundo, que este es el elemento estrella, es volver a generar la energía eléctrica cuando la necesitemos, o de otro tipo de energía. Y ahí está el uso del hidrógeno a través de pilas de combustible, pero también de sistemas, por ejemplo, turbinas que quemen ese hidrógeno, porque también existen, con el problema que comenta Emilio de la emisión de óxidos de nitrógeno, que de alguna manera se puede paliar, pero también existe, y no es fácil. No es que existan actualmente grandes turbinas para quemar hidrógeno, existen pequeñas. Las turbinas se están desarrollando justamente ahora, no solamente en España, sino a nivel mundial. Con lo cual tampoco es algo que esté totalmente hecho. Y la otra gran estrella, eso volveré luego, es el transporte. El transporte por diferentes métodos. Luego hablaremos un poquito más del transporte, desde los barcos a la aviación, pasando por todo tipo de vehículos. Y la última que quiero mencionar especialmente es el uso industrial. El uso industrial, tanto para industria que genera calor de alta temperatura, más de 650 grados, ¿qué sistema eléctrico puede generar ese calor? Es muy difícil generarlo y muy caro. Y en cambio con hidrógeno es especialmente fácil porque es un combustible que se puede quemar. Y sobre todo la industria que utiliza el hidrógeno como elemento químico para cualquier cosa. Luego también veremos algunos ejemplos. Emilio ha comentado algunos proyectos a nivel hogareño. Desde mi punto de vista, y luego veré alguna predicción, esto será algo que tendrá una medida mucho más pequeña que el resto de las 3 aplicaciones que acabamos de ver, de reelectrificación industrial y transporte, pero que también hay que tener en cuenta. Y he dejado para casi el final lo de arriba, que es la introducción en esta línea de hidrógeno de otros tipos de hidrógeno que viene de otros procesos que no sean electrolisis, que puede ser a partir de la biomasa. Y un punto importante es ese que pone ahí, hidrógeno para importar. Podríamos importar hidrógeno para poner el que nos falta. Bueno, curiosamente España posiblemente hará lo contrario y luego veremos por qué. Exportar ese hidrógeno. Seremos por primera vez exportadores de grandes cantidades de energía.
De algo de energía ya la exportamos, ¿eh? Hay años que mandamos a Francia electricidad, aunque no lo creáis. Pero de grandes cantidades de energía eso no ha ocurrido nunca. Y después está el tema de que tenemos una amplia red de gas natural distribuida por toda Europa y por toda España que podemos utilizar de alguna manera, como ha comentado Emilio, a través de un blending, de una inyección de ese hidrógeno en la red de gas natural, que efectivamente técnicamente puede llegar hasta el 20 y tantos % sin ningún problema. Y tiene el pequeño defecto en que esta red de gas natural, aunque en algún punto se podría extraer el hidrógeno por membranas, pero realmente esta red de gas natural lo va a quemar. Estamos descarbonizando parcialmente la red de gas natural, pero al final ese hidrógeno no se utiliza de la manera más eficiente, que es una pila de combustible para producir electricidad. Y también ha comentado Emilio la posible metanación de ese hidrógeno con CO2 para producir directamente metano, con lo cual podemos llegar al 100% de la red de gas natural a base de un metano que viene del hidrógeno y de un CO2 que, eso sí, tendría que ser un CO2 que viene de la biomasa, un CO2 en todo caso neutro. Como metamos ahí un CO2 que no viene de la biomasa, estamos alargando el proceso, estamos dando un paso más. Imaginad que este CO2 viene de la combustión de combustibles fósiles, estamos metanando para meterlo en la red de gas natural para luego quemarlo. Estamos aumentando un poquito la eficiencia energética, pero al final ese CO2 que habíamos capturado lo estamos volviendo a emitir. Con lo cual yo no lo veo tan claro, pero eso es una cuestión de opinión. Primero, todo esto que queremos hacer de producir hidrógeno verde, hay que tener en cuenta que no es la única tecnología, y Emilio también lo ha dicho claramente, que necesitamos para almacenar energía. Necesitamos la colaboración de todas y cada una de las técnicas, cada una funcionando donde es necesario. Aquí tenéis una representación de la cantidad de energía que queremos almacenar y de la cantidad de tiempo que queremos almacenar esa energía. Hemos dicho que en la aplicación estrella queremos almacenar grandes cantidades de energía, la de todo un país, durante largos periodos de tiempo, durante varios meses. Por lo tanto, ahí tendremos al hidrógeno claramente o su equivalente power to gas que acabamos de ver de transformación en metano. Y ahí es donde vamos a aplicar el hidrógeno. Cualquier otra aplicación de menores cantidades, de menos tiempo, hay otros sistemas que nos van a dar ese tipo de almacenamiento. No nos compliquemos la vida de meter hidrógeno en todos lados. Y segundo, pensad que estoy hablando todo el rato de cumplir con este hidrógeno verde todos los objetivos del PNIEC. O sea, el objetivo de tener energías renovables prácticamente al 100%. Entonces no lo hagamos al revés. No, es que hay que instalar energías renovables porque queremos producir hidrógeno. No, queremos producir hidrógeno porque esas energías renovables se van a instalar sí o sí y tenemos que almacenarlas. No demos la vuelta a las cosas. En automoción, perdón, en transporte. En transporte le pasa un poquito lo mismo que el almacenamiento que acabamos de ver ahora. Aquí tenemos una representación en transporte del número de kilómetros que recorre el vehículo y del tonelaje, lo grande que es ese vehículo. Y tenemos una parte claramente dominada por las baterías, otra parte claramente dominada por el hidrógeno y otra parte donde no llega ninguno de los dos y habrá que utilizar combustibles sintéticos, biocombustibles, y los combustibles sintéticos se producirán a partir del hidrógeno, por cierto. Como veis, esto no quiere decir que aquí haya alguna aplicación donde haya vehículos de pila de combustible o incluso aquí pueda llegar alguna batería, pero en general cada sistema de almacenamiento de energía va a tener su rango de aplicación clarísimo. Por eso, ahí en el mundo de los camiones y del transporte de mercancías a largas distancias y de trenes es donde el hidrógeno va a tener una incidencia mayor. El segundo grupo del que hablaba junto al transporte era el mundo de la industria, de cómo utilizar ese hidrógeno para, por ejemplo, en la industria cerámica, que necesita una gran cantidad de calor de calidad a alta temperatura, se podría utilizar ese hidrógeno. Pero he mencionado, y quería concentrarme ahora, en aquellas industrias que directamente utilizan hidrógeno como punto químico de partida para otros compuestos. Por ejemplo, de los compuestos más producidos por la industria química a nivel mundial están el amoníaco y el metanol. Bueno, pues realmente estos son datos europeos. Pues ya veis que son los que mayoritariamente se están produciendo en Europa. En una menor medida
se utiliza hidrógeno para las refinerías, para esas gasolinas de tanta calidad que utilizamos hoy en día. Si no fuera por el hidrógeno no se podrían producir y hay una buena parte. Y después hay pequeñas empresas, por ejemplo, la siderurgia o incluso más pequeñas que utilizan cantidades menores. Pero aquí, como veis, entre el 30% una y el 63% la otra se llevan una buena tajada. Ahora veremos que en España eso se da la vuelta. Pero ahí hay un montón de hidrógeno que actualmente viene de combustibles fósiles y que si fuera hidrógeno verde se podría eliminar esa carbonización de la industria. Os comentaba, para que veáis la situación en España, cómo ese hidrógeno se utiliza en las refinerías y veis que en España estamos ahí los segundos en cantidad de hidrógeno que se utiliza en Europa en las refinerías, lo cual no está nada mal, después de Alemania. En cambio, si pasamos al hidrógeno en empresas, por ejemplo, en la producción de amoníaco, aquí. Estamos al revés. Ese 60-30% que había en la gráfica, en España es 30-60. Se produce hidrógeno sobre todo para esas refinerías. Eso no quiere decir que sea hidrógeno que viene de combustibles fósiles y que se pueda descarbonizar totalmente. Y de todo esto que acabo de comentar, ¿cuál es el campo que en los próximos años va a utilizar más hidrógeno? Bueno, pues no lo sé. Y la Comisión Europea tampoco, pero esto es una previsión que hicieron el año pasado. Esto es un informe de hace un año aproximadamente, ya es viejo, porque aquí en el hidrógeno últimamente las cosas envejecen rápidamente. Esto fue antes de recibir los planes nacionales de todos los países en Europa, se hizo antes, con lo cual se hizo un escenario pesimista y un escenario optimista. Si veis, en el escenario pesimista y optimista, más o menos las proporciones se mantienen, pero veis que los que más tienen en porcentaje son industria y transporte. Y la utilización del hidrógeno para gestionar la red para el 2030, por ahora, en la Unión Europea es bastante pesimista. No se piensa que en los próximos 10 años sea la aplicación fundamental. Y fijaros que es por la que he empezado. He empezado precisamente por esa, pero precisamente es la que es más difícil de implementar debido a la complejidad de las redes. Y como veis, los edificios, aquí es una parte pequeña, aquí un poquito mayor, pero va en la línea de lo que había adelantado, que los edificios no es precisamente el campo de aplicación fundamental, sino en la industria y en el transporte. ¿Y qué tal vamos a producir hidrógeno en Europa? Hay dos maneras fundamentales de producirlo con energías renovables, que son las principales que se utilizan en Europa, la solar fotovoltaica y la eólica. Pues aquí tenéis un mapa de distribución de la irradiancia horizontal que hay en Europa. Fijaros que cuanto más rojo es el asunto, mayor cantidad de energía llega, y de la energía eólica. Y fijaros que en España, que tenemos apenas nada, yo creo que nada prácticamente de offshore, es precisamente en las zonas offshore donde se produce la mayor cantidad. Aquí está puesto en velocidad media del viento, pero en horas de utilización anuales prácticamente va equivalente. Con lo cual, tenemos también un potencial offshore importante junto con el potencial de energía fotovoltaica. Esto se traduce en cosas como que el precio, independientemente, porque ya que habías hecho esa pregunta de cuál es el rendimiento, evidentemente el rendimiento seguirá subiendo. Si vamos ahí al Corte Inglés, que está aquí cerca, y preguntas, oye, ¿dónde es el departamento donde venden cosas de hidrógeno? No hay. Porque es un tema que está precisamente, no solamente en España, sino en muchos sitios, en investigación. Apenas hay cosas comerciales, estamos empezando. Y ya tenemos rendimientos por encima del 50%, tanto en electrolizadores como en pilas. Pero eso subirá claramente y luego hablaremos del tema. Bueno, pues fijaros que con la tecnología actual y con ese rendimiento, que no parece que sea precisamente el 100%, pero que no está mal, esto es una previsión que la Agencia Internacional de la Energía hace de cuál será el precio en dólares por kilo de hidrógeno en diferentes lugares del mundo, porque claro, cuanto más irradiancia, menor es la inversión de que hay que realizar de CAPEX en cada uno de los lugares para producir la misma cantidad de hidrógeno. Bueno, pues aquí en España estamos en un sitio bastante afortunado que se podría aproximar a entre 1 y 2 dólares. Esta es una previsión de hace unos cuantos años, no recuerdo, y cuando digo hace unos cuantos años, a lo mejor son solamente 3 años. Pero yo os digo que las cosas se quedan muy antiguadas. Os voy a poner una más moderna.
Esta es tiene meses, es de principios de este año y es un estudio de McKinsey sobre cómo va a evolucionar el precio de la producción de hidrógeno. Verde, aquí lo tenéis, y gris, la del gas natural. Ahí, por supuesto, en el gas natural están incluidos los costes de la emisión de CO2, por eso sube tanto. Y hay dos líneas, porque la línea continua representa un emplazamiento de tipo medio, pues ni muy caro ni muy barato, y la línea discontinua, un emplazamiento especialmente situado donde cada una de las tecnologías es más barato que la media. Vamos a ampliar esa zona, que es más o menos la cifra que comentaba Emilio, que por aquí va a haber un punto de inflexión, porque para el año 2030, como veis, en algunos lugares ya se van a cruzar y va a ser más barato tener hidrógeno verde que hidrógeno gris. Y McKinsey ha localizado estos sitios, concretamente ahí. Pues hay sitios que son especialmente caros, que necesitarán importar hidrógeno, serán importadores, sitios, digamos, que son del average. Y aquí tenemos unos cuantos sitios, y veis que está Chile y que está España, donde va a ser especialmente más barato, donde ahí en el año 2030 va a ser más barato tener hidrógeno renovable, verde, que hidrógeno gris, a pesar de que la eficiencia no sea del 100%. ¿Por qué McKinsey ha elegido esto? Porque hay muchos lugares en la Tierra, pero estos son los países que ha seleccionado porque son los que tienen por ahora planes del hidrógeno. Menos mal que lo han hecho este año. Si lo hubieran hecho hace 2, no estaríamos ahí. También ha mencionado Emilio el asunto de distribuir hidrógeno, no solamente para exportarlo, sino también para llevarlo, dentro del país, que había puesto el caso de Alemania. Esta es la previsión de un organismo que ahora hablaré de él, Hydrogen Europe, que hace para, no recuerdo qué año, de las redes de hidrógeno en Europa. Pues sí, nos quedamos como siempre un poquito atrás. Y aquí no nos tenemos que dejar que nos coman la merienda, porque otra previsión es, como sabéis, la generación de hidrógeno en lugares donde la energía fotovoltaica es todavía más barata, en el norte de África, y cómo ese hidrógeno se podría llevar a través de gasoductos hacia Europa. Y España es un lugar de paso, pero es que Italia también, ¿eh? Como nos dejemos comer la merienda ahí, vamos mal. Aún así, hay otra forma de transportar hidrógeno. Ha mencionado Emilio una, que es haciendo amoníaco, que además es un producto de aplicación industrial y que ya no dependería totalmente de estas redes. Se puede transportar fácilmente en barco, igual que se hace con el gas natural licuado. Bueno, pues esta es otra opción, pero de esta no se nos debe olvidar. Y muchas veces me preguntan, cuando en aquella transparencia de la última frontera, comento lo de las cavernas. Y bueno, ¿y en España se podría hacer? Bueno, pues estos son lugares apropiados para realizar almacenamiento subterráneo y, como veis, en España sí que existen algunas zonas geográficas donde se podría hacer este almacenamiento subterráneo en cavernas de sal. Y ahora viene la pregunta. ¿Y todo esto que tenemos que hacer de aquí al año 2030, y voy acabando porque me queda poco tiempo, cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a sacar la billetera y a comprar toda la tecnología a los países que ya llevan 15 años desarrollando esta tecnología? ¿O realmente vamos a aprovechar el conocimiento de los centros de investigación que hay en España? Tened en cuenta, y aquí lo recuerdo, que mientras que el PIB de España contribuye más o menos con el 1 y poco por ciento a nivel mundial, si vosotros recogéis todas las revistas, todos los artículos, perdón, que llevan un autor de dirección en España, son casi el 4% de todas las publicaciones de tecnología del hidrógeno en todas las revistas de alto índice de impacto. Con lo cual, tenemos más del doble de impacto tecnológico desde el punto de vista científico que el PIB español. Y hay que aprovecharlo. Tenemos que hacer planes de I+D orientados hacia esa investigación de tecnologías de hidrógeno, hacer clústeres entre empresas y centros de investigación, no hace falta que os diga por qué, y desde luego hacerlo de manera que se mantenga en el tiempo, que no hagamos un sprint de 2 años y después lo paremos y lo dejemos todo, cosa que también solemos hacer algunas veces. Bueno, ahora la oportunidad que tenemos es esta, que existe una hoja de ruta, se presentó el año pasado en un macrobotellón del gobierno, perdonad que diga esto, pero es que llevábamos años deseando este macrobotellón.
no solamente el presidente, sino varios miembros del gobierno hablando del hidrógeno. Eso no lo habríamos soñado hace 10 años, en una sesión que duró toda la mañana y que ha llegado a implementarse en cosas como que haya 4 gigavatios de producción electrolítica de hidrógeno instaladas para el año 2030, que el 25% de ese hidrógeno industrial sea verde, que tengamos hasta 200 autobuses y hasta 7.500 coches, eso me parece poco, pero bueno, ahí está, de vehículos de hidrógeno circulando, que haya unas 150 estaciones de servicio, 2 líneas comerciales de tren. Bueno, hay gente que le parece poco todo esto, cuando lo presento, pero comparado con lo que pensábamos que íbamos a tener hace 2 años, está muy bien. Y la agenda sectorial, que es un documento que en estos momentos se está terminando de elaborar entre el Ministerio de Industria y la Asociación Española del Hidrógeno, intenta salvar ese gap del que hablaba al principio y hacer que las empresas españolas, el tejido industrial español, no se dedique únicamente a comprar electrolizadores y a instalarlos en España, sino, aparte de eso, que hay que hacerlo porque no tenemos, a desarrollar una tecnología propia que haga que determinadas, sobre todo pymes, puedan suministrar equipamiento para realizar esos electrolizadores, esas estaciones de servicio, etcétera. Porque tenemos una red tecnológica en España, en las pymes, que por ahora no saben que pueden hacer componentes para la tecnología del hidrógeno y que la investigación que se desarrolla en los OPIs puede ayudarles a realizarla. Pues la agenda sectorial va a ser eso, va a ser un catálogo de qué empresas hay en España, qué hacen y qué es lo que deberían hacer para entrar en el mundo de la tecnología del hidrógeno. También a los investigadores nos vendrá muy bien qué es lo que tenemos que investigar, porque las empresas lo necesitan. Esperemos que antes del fin de año el documento esté preparado. Estos son los patrocinadores, que tengo que decirlo porque, como en la asociación hasta hace poco no había mucho dinero, pues han pagado parte del desarrollo de esta agenda. Por cierto, la Asociación Española del Hidrógeno, para quien no lo conozca, es la asociación de referencia en España, lleva 20 años trabajando porque todo lo que he contado se haga realidad, con lo cual ahora estamos especialmente contentos. Y, entre otras cosas, ha generado, por ejemplo, desde el año 2005, la plataforma tecnológica del hidrógeno y las pilas de combustible que intentaba precisamente poner en contacto a grupos de investigación con empresas. Y también, para empresas que hay aquí presentes, existe en UNE, la antigua ENOR, un grupo, un comité técnico de normalización que se dedica precisamente al desarrollo de regulación del hidrógeno. Antes he mencionado Hydrogen Europe. Bueno, Hydrogen Europe tiene 2 partes, el industrial y el research. Y hay varios centros de investigación que pertenecen precisamente a este grupo de research. Y ya para acabar os dejo un poquito de información del CSIC. Desafortunadamente el CSIC no está en Hydrogen Europe, por temas que no voy a entrar ahora y que tendremos que discutir algún día. Pero sí que tiene una plataforma tecnológica interdisciplinar que ha reunido hasta 22 grupos de investigación para desarrollar tecnologías de movilidad en ciudades, conducción autónoma y hacer eso de manera limpia, con baterías, tecnologías del hidrógeno y biocombustibles. Posiblemente la parte de tecnologías de combustible pase a otra PTI dentro de unos meses, que se llame de energía, pero por ahora funciona así. Y si queréis encontrar información sobre esta PTI, ahí os dejo la web y un número especial del boletín de la Sociedad Española del Carbón, donde se describe todos los desarrollos tecnológicos de la red. Y, por supuesto, no os podéis perder el Congreso Europeo del Hidrógeno. Congreso Europeo del Hidrógeno que la Asociación Española del Hidrógeno lleva realizando desde el año 2005 y ningún otro país ha cogido el relevo, así que seguimos organizándolo. Íbamos a hacerlo en el 20, pero como ya sabéis, por razones ajenas a la organización, fue imposible. Al final lo vamos a hacer en mayo del 2022, seréis todos bienvenidos. Y, por supuesto, no dejéis de visitar, voy a hacer un poco de publicidad de mi grupo de investigación, el canal de YouTube del Grupo de Energía y Química Sostenibles, donde encontraréis estas informaciones y otras muchas más apetitosas. Y, por supuesto, suscribiros y no olvidaros de darle a la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por vuestra atención.